El campus universitario estaba tranquilo aquella tarde. A pesar de que la mayoría de los estudiantes aprovechaban las últimas horas de luz para relajarse, Senku Ishigami estaba encerrado en uno de los laboratorios de física avanzada, rodeado de ecuaciones garabateadas en la pizarra y una pequeña pila de modelos de prototipos espaciales en su mesa. El brillo de sus ojos reflejaba su entusiasmo, incluso después de horas de trabajo ininterrumpido. De repente, su teléfono, colocado descuidadamente sobre una pila de libros, comenzó a vibrar. Una notificación. Al ver el nombre en la pantalla, Senku levantó una ceja y respondió con rapidez. ¿Dr. Sheno? Preguntó, con esa mezcla de curiosidad y confianza que lo caracterizaba. La voz al otro lado era profunda, marcada por una precisión que reflejaba años de experiencia. Senku Ishigami. Espero que esté bien claro para ti que no acostumbro a hacer llamadas casuales, comenzó Sheno, sin preámbulos. Recientemente he estado revisando tus publicaciones. Tu trabajo sobre la optimización del combustible hipergólico para vuelos interplanetarios es brillante. Senku esbozó una sonrisa de satisfacción. Ah, por supuesto. Es ciencia pura y lógica aplicada, Dr. Sheno. Aunque, sinceramente, esperaba que alguien como tú ya lo hubiera perfeccionado. La risa breve y contenida de Sheno resonó en la línea. No subestimes lo que has logrado. Tus cálculos no solo son correctos, sino que abren posibilidades completamente nuevas para las misiones tripuladas a Marte. Es exactamente por eso que estoy llamando. Senku se acomodó en su asiento, sus ojos brillando con una mezcla de expectación y análisis. Voy a adivinar. Necesitas a alguien joven y con una mente fresca para un proyecto importante en la NASA. Sheno no perdió tiempo en confirmarlo. Exactamente. Tenemos un equipo trabajando en un nuevo diseño de nave espacial que podría superar los límites actuales de la velocidad de escape, algo que lleva años siendo un obstáculo. Quiero que te unas al proyecto. El laboratorio quedó en silencio, excepto por el zumbido leve de los ventiladores. Senku inclinó la cabeza hacia atrás, reflexionando por un momento. Un proyecto en la NASA, con uno de los científicos más brillantes de nuestra era. Eso suena como una oportunidad de oro. Exclamó, su tono lleno de energía. Pero hay algo que debo dejar claro desde el principio. No estoy aquí para ser un simple asistente que sigue órdenes. Si me uno, será como un colaborador de igual a igual. Sheno respondió con una sonrisa audible. Exactamente lo que esperaba escuchar. Senku se levantó, caminando por el laboratorio mientras hablaba, incapaz de quedarse quieto con la emoción. Bien, entonces dime más sobre este proyecto. ¿Estamos hablando de propulsión ionizada avanzada? ¿Quizás una forma de aprovechar la fusión nuclear como fuente de energía primaria? Sheno hizo una pausa, como si estuviera calibrando cuánto debía revelar. Estamos desarrollando un motor de impulso antimateria. Senku se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con asombro. ¿Antimateria? Eso es, una locura. Pero una locura perfectamente científica. Aunque, claro, no es como si fuera fácil generar, almacenar y estabilizar antimateria. ¿Tienen algún avance en los sistemas de confinamiento magnético? Sheno rió suavemente. Por supuesto, pero estamos lejos de un diseño funcional. Es aquí donde tus conocimientos serán invaluables. Tu enfoque creativo para resolver problemas complejos podría ser la clave para superar las limitaciones actuales. Ah, por supuesto que lo será. Respondió Senku, con su característica confianza. Trabajar en algo tan revolucionario me entusiasma tanto como revivir a la humanidad desde cero. Sheno reconoció la indirecta y cambió su tono ligeramente. Por cierto, Senku. Este no será un entorno de competencia como el que estás acostumbrado. Aquí trabajaremos como un equipo. Necesitarás aprender a colaborar con otros brillantes científicos que, te advierto, tienen egos tan grandes como sus logros. Senku soltó una risa despreocupada. No te preocupes. He tratado con egos más grandes que eso. Mientras entiendan que la ciencia siempre tiene la última palabra, todo irá bien. Excelente. Entonces, prepararé todo para tu llegada. Te estaré esperando en Cabo Cañaveral la próxima semana. Entendido. Prepárate, Dr. Sheno, porque juntos vamos a cambiar las reglas del juego. Cuando la llamada terminó, Senku se recargó en la mesa, mirando fijamente uno de sus modelos espaciales. Y así comenzó la historia de Senku. Un año después, el laboratorio en el CERN bullía de actividad. Senku Ishigami, vestido con su distintiva bata de laboratorio, se inclinaba sobre una mesa llena de hojas y pantallas. Sus ojos escudriñaban con precisión matemática las fórmulas que había estado calculando durante horas.
Frente a él, el Dr. Sheno, con su porte elegante y la precisión de un cirujano al escribir en la pizarra, trazaba ecuaciones complejas relacionadas con el análisis de partículas subatómicas. La densidad energética parece ajustarse a la proyección del modelo estándar, comentó Senku, su voz cargada con un entusiasmo apenas contenido mientras ajustaba unos gráficos en su laptop. Señaló un conjunto de números en la pantalla y continuó. Pero hay un ligero desfase en la calibración. Si este patrón continúa, podría haber un incremento inesperado en la energía del campo magnético. Sheno se detuvo por un momento, mirando los cálculos de Senku con un destello de aprobación en sus ojos. Bien observado, Senku. Pero fíjate en este término de interacción de Yukawa que incluye en la ecuación, dijo Sheno mientras señalaba la pizarra. Con este ajuste, podríamos prever cualquier posible oscilación antes de que afecte los datos experimentales. Senku arqueó una ceja, su sonrisa cargada de confianza. Por supuesto. Pero ese ajuste también altera ligeramente la simetría de la interacción débil. Si lo combinamos con un tensor de métrica adecuada, Senku empezó a escribir rápidamente en su cuaderno, el sonido del lápiz contra el papel llenando el aire. Aquí está. Problema resuelto. Sheno asintió lentamente, su expresión fría y analítica, pero con una pizca de orgullo. Trabajar contigo siempre es un recordatorio de que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo, incluso en el campo de la ciencia de partículas. Aunque debo admitir que, a veces, tu enfoque parece temerariamente optimista. Senku soltó una carcajada ligera. Claro que sí. La ciencia no avanza con miedo, ¿verdad? Si no nos arriesgamos a cruzar los límites, nunca encontraremos respuestas. La conversación fue interrumpida cuando la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Un oficial militar, con uniforme impecable, entró con un aire de urgencia. Dr. Sheno, necesito hablar con usted. Es una cuestión prioritaria. Sheno, aunque visiblemente molesto por la interrupción, dejó la pizarra y siguió al militar fuera de la sala. Sigue trabajando, Senku. Estaré de vuelta pronto, dijo Sheno antes de desaparecer por el pasillo. Senku apenas levantó la vista. Había algo fascinante en el desafío técnico que tenía frente a él. Revisaba y ajustaba las simulaciones mientras el gran colisionador de hadrones operaba cerca del laboratorio. Desde la ventana, podía ver el imponente anillo subterráneo, una maravilla tecnológica que aceleraba partículas a velocidades cercanas a la luz. 30 minutos después, una alarma tenue rompió la concentración de Senku. Una notificación parpadeaba en una de las pantallas. Un problema en uno de los sistemas secundarios, murmuró Senku mientras revisaba la lectura. Activó un canal de comunicación con el equipo de mantenimiento. Aquí Senku Ishigami. Detecto un incremento de resistencia en los superconductores del segmento 23B. Necesito que lo revisen de inmediato. Recibido, Ishigami. Estamos en camino, respondió alguien del equipo. Mientras observaba los datos, otra alarma, esta vez más fuerte, resonó en todo el laboratorio. Los indicadores de temperatura del colisionador se dispararon alarmantemente. La pantalla mostraba picos de energía incontrolados. Esto no es bueno, exclamó Senku, con el corazón acelerado. Accedió al sistema de emergencia y empezó a redirigir la energía de los segmentos afectados. Si no logramos disipar el calor, esto será un desastre nuclear a nivel subatómico. Senku tecleaba con velocidad frenética, aislando rutas de energía mientras su mente trabajaba como un motor de combustión. De repente, un estruendo sacudió el edificio, haciendo que instrumentos cayeran al suelo. Una voz robótica inundó la sala. Evacúen el área inmediatamente. La energía está alcanzando niveles críticos. El rostro de Senku se torció en una mueca de frustración. Como si fuera a dejar que todo explote. Gruñó, tomando su tableta y corriendo hacia la sala de control del colisionador. El aire en el corredor era denso y caótico, con científicos y técnicos evacuando mientras Senku corría en dirección opuesta. Al llegar a la consola central del colisionador, comenzó a ingresar comandos rápidamente. Bien, si redirijo la energía sobrante hacia los disipadores principales y ajusto la presión del helio líquido, debería ser suficiente para estabilizar el sistema. Senku observó cómo los gráficos de energía comenzaban a descender. Un destello de alivio cruzó su rostro. Justo cuando estaba por ejecutar el comando final, otra explosión sacudió el lugar. La fuerza lo lanzó al suelo, haciéndole perder el equilibrio. La pantalla titiló por un momento antes de apagarse. «¡Maldita sea!», exclamó mientras se ponía de pie, tambaleándose. De repente, una luz brillante lo envolvió.
Senku apenas tuvo tiempo de levantar la mirada antes de que todo a su alrededor desapareciera en un destello cegador. Y así, el prodigio de la ciencia se desvaneció, arrastrado hacia lo desconocido. Cuando Senku abrió los ojos, el mundo a su alrededor era un cuadro extraño, casi salido de un sueño. El aire estaba cargado de un frescor natural que rara vez encontraba en su mundo, y ese cielo le llamó la atención de inmediato. La tonalidad brillante, casi sobrenatural, y las nubes que parecían moverse con un patrón que desafiaba las corrientes de aire habituales. Fascinante. Esto no es el CERN, eso es seguro. Se incorporó lentamente, palpando el suelo cubierto de hierba bajo él. Notó que su cuerpo estaba intacto, lo cual descartaba algún daño físico inmediato. Sin embargo, su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. A lo lejos, una montaña imponente dominaba el horizonte, envuelta en niebla. Una visión que, bajo otras circunstancias, podría haber sido poética. Para Senku, era un punto de referencia. Montañas, vegetación, atmósfera respirable, un entorno terrestre, pero con claras anomalías. Hizo una pausa mientras sus ojos se estrechaban, escaneando los alrededores como un científico examinando una muestra. Su expresión se iluminó de repente. No es mi mundo. Probablemente un universo paralelo. 100.000 millones % seguro. Una criatura extraña. Un agudo chillido interrumpió sus pensamientos. Senku giró la cabeza hacia el origen del sonido y vio como una criatura amarilla con mejillas que chisporroteaban electricidad emergía de entre los arbustos. Lo primero que notó fue la energía estática que parecía envolverla. ¿Un animal bioeléctrico?, dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia adelante. La criatura, que parecía estar tan curiosa como él, soltó un pica. Antes de disparar un pequeño rayo al suelo, Senku dio un paso atrás, pero no por miedo. Sus ojos brillaban con emoción. «Esto es impresionante», exclamó. Las leyes de la biología aquí permiten que un organismo genere y almacene energía eléctrica. No solo eso, también puede liberarla. Sería el equivalente a un generador de Van de Graaff móvil pero con eficiencia biológica. Se arrodilló, analizando rápidamente la criatura. La electricidad que había generado no solo era controlada, sino que parecía ser parte de su fisiología natural. Su mente empezó a formular hipótesis a la velocidad de la luz. Esto confirma la teoría de que estoy en un entorno con leyes biológicas completamente distintas. Murmuró para sí mismo mientras el Pokémon lo observaba con cautela. Pero había algo en la postura relajada de Senku que parecía tranquilizar al pequeño. Si este pequeño es una muestra representativa, podría haber una ecología entera basada en adaptaciones energéticas como esta. Una teoría para un fenómeno inexplicable. Mientras se ponía de pie, la chispeante criatura lo observaba. Senku sonrió de lado. Teoría inicial. El gran colisionador de hadrones generó suficiente energía para alterar las estructuras espaciotemporales. Una distorsión cuántica masiva podría haber generado un puente entre universos paralelos. Algo así como un efecto Casimir llevado al extremo. Hizo una pausa, colocando una mano bajo su barbilla mientras miraba al cielo. Eso explicaría la transferencia. Pero, ¿cuánta energía sería necesaria para deformar la realidad misma? Deben ser varios órdenes de magnitud superiores a los umbrales previstos. Rió para sí mismo. Esto podría ser el mayor experimento involuntario de la historia de la ciencia. El Pikachu se acercó un poco más, sus ojos brillaban con curiosidad. Senku se inclinó hacia él. ¿Quieres ser mi compañero de laboratorio, pequeño?, preguntó con un toque de sarcasmo en la voz, pero con una chispa genuina de interés. Antes de obtener respuesta, el Pikachu se distrajo, girando la cabeza hacia un grupo de arbustos cercanos. El conflicto. Un estruendo entre las ramas anunció la llegada de una nueva criatura. Era un Starly, un pequeño pájaro que parecía bastante molesto por la presencia del Pikachu. Este último tomó una posición defensiva, pero estaba claro que estaba agotado. Senku cruzó los brazos, observando la interacción con interés científico. Interesante. Este ecosistema parece tener interacciones similares a las redes tróficas de mi mundo. Predadores y presas. A medida que analizaba, vio cómo el Starly atacaba al Pikachu, que apenas pudo esquivarlo. Claro, conflictos biológicos son universales. El pequeño Pokémon parecía estar en desventaja. Senku frunció el ceño, mirando a su alrededor. Su mirada se posó en una rama caída y unas lianas que colgaban de un árbol cercano. Sin perder tiempo, improvisó una onda rudimentaria. Si las leyes físicas son consistentes aquí, esto debería funcionar.
Calculó rápidamente el peso de la piedra y la fuerza necesaria para alcanzar al Starly. Giró la onda con precisión y lanzó la piedra. El proyectil impactó justo al lado del ave, que se asustó y huyó inmediatamente. Pikachu lo miró con asombro antes de emitir un sonido agradecido, acercándose a él. Senku sonrió. Leyes de la física, 100.000 millones % consistentes. Se agachó nuevamente, mirando al Pikachu. Bien, amigo, parece que ambos somos sobrevivientes aquí. Tú tienes electricidad, yo tengo ciencia. Hagamos un trato. Tú no me electrocutas, y yo me aseguro de que sobrevivas. ¿Qué dices? El Pikachu inclinó la cabeza antes de asentir ligeramente, emitiendo un suave pica. Senku rió suavemente. Y solo miró cómo se alejaba. Cuando se despidió del pequeño Pikachu, Senku se permitió un leve suspiro, no de tristeza, sino de pura intriga. Aunque no sabía cómo llamarlo oficialmente, estaba seguro de que su interacción con esa criatura eléctrica sería solo el comienzo. Este mundo tiene más preguntas que respuestas, pensó mientras ajustaba su chaqueta y comenzaba a caminar. Su objetivo era claro: encontrar un centro de conocimiento. Si existía una biblioteca o algún punto de acceso a información, ahí radicaría el verdadero inicio de su investigación. Llegada al pueblo Arena, después de un par de horas atravesando caminos de tierra y prados, divisó una aldea en el horizonte. Al acercarse, notó que las construcciones, aunque en apariencia simples, contenían elementos sorprendentemente avanzados. Techos inclinados con paneles solares integrados, molinos eólicos funcionales y estructuras de piedra perfectamente ensambladas con materiales que parecían sintetizados. Curioso, tecnología moderna mezclada con estética rústica. Esto no es casualidad. Alguien con conocimiento intervino aquí, murmuró para sí mismo mientras cruzaba un arco de madera con un cartel que decía Pueblo Arena. El pueblo estaba lleno de vida. Personas y criaturas, a las que ahora comenzaba a llamar Pokémon, convivían en completa armonía. Un macho que ayudaba a cargar enormes troncos hacia una construcción, un Azumarill jugaba con un grupo de niños cerca de una fuente, mientras un Esuablo descansaba sobre el hombro de un anciano que charlaba animadamente con una mujer joven. Senku observaba cada detalle con el entusiasmo analítico de un científico. Su mente procesaba los patrones de interacción entre humanos y Pokémon, tomando notas mentales de los comportamientos y las capacidades de estas criaturas. Interesante, parece que no solo son mascotas o herramientas, sino compañeros activos en la vida diaria. Esto implica una relación simbiótica, pero ¿cómo se originó? ¿Y por qué no hay miedo o conflicto aparente entre especies?, se preguntó, deteniéndose un momento frente a una escena donde un grupo de niños jugaba con un Eevee y un Pidgey sin preocupación alguna. El misterio del idioma. Algo más llamó su atención. Las conversaciones que escuchaba a su alrededor no estaban en su lengua natal, pero de alguna manera las entendía perfectamente. Más extraño aún, al dirigirse a alguien para hacer una pregunta, las palabras fluían de su boca como si siempre hubiera hablado el idioma. Esto no es algo que mi cerebro pueda aprender tan rápido. Debe haber alguna intervención externa. Una reacción del entorno. O algo relacionado con la energía que me trajo aquí. Razonó mientras caminaba hacia un hombre mayor que parecía accesible. Interacción con un habitante local. Disculpe, buen hombre. Estoy buscando información. ¿Hay alguna biblioteca en este pueblo?, preguntó Senku con su característico tono serio pero educado. El hombre, de cabello gris y expresión afable, lo miró sorprendido por un momento antes de sonreír ampliamente. ¿Biblioteca? No, aquí en Pueblo Arena no tenemos una, pero si buscas conocimiento, deberías hablar con el profesor Serval. Es el científico Pokémon de esta región. Al escuchar la palabra científico, los ojos de Senku brillaron como un niño en una tienda de dulces. Su curiosidad, que ya estaba en un punto alto, se disparó. ¿Un científico, dices? ¿Es alguien especializado en estas criaturas?, preguntó, haciendo un gesto hacia un Meowth que pasaba cerca. Así es. El profesor Serval estudia todo sobre los Pokémon, sus comportamientos, su biología y cómo interactúan con nosotros. Si quieres aprender, él es la persona indicada. El hombre señaló hacia el este, donde un edificio moderno se alzaba en la distancia, con un molino de viento al lado. Senku asintió, agradeciendo la información, y se dirigió rápidamente al lugar. Llegada al laboratorio del profesor Serval, el laboratorio se destacaba en el paisaje.
Era un edificio de diseño futurista, con una estructura aerodinámica y paneles brillantes que reflejaban la luz del sol. Un molino de viento giraba lentamente junto a él, y una antena parabólica en la azotea indicaba que había tecnología avanzada de comunicación. Interesante, este lugar parece más avanzado que el pueblo, lo que significa que el progreso no está distribuido equitativamente. Tal vez una centralización del conocimiento científico, pensó mientras se acercaba y tocaba la puerta. El hombre alto que abrió la puerta observó a Senku con una mezcla de curiosidad y precaución. Su cabello canoso y puntiagudo reflejaba la experiencia, mientras que sus ojos parecían evaluar con cuidado al joven extraño frente a él. «Oh, un visitante inesperado», dijo el hombre, su tono serio y medido contrastando con la calidez de sus palabras. «Soy el profesor Serval. ¿En qué puedo ayudarte?» Senku inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, su usual sonrisa confiada adornando su rostro. Senku Ishigami. Soy un científico, aunque de un lugar muy lejano. Estoy aquí para aprender sobre estas criaturas que llaman Pokémon. Su biología, habilidades y cómo encajan en la estructura de este mundo. El profesor levantó una ceja, claramente intrigado por las palabras de Senku. Había algo peculiar en él, algo que no encajaba con el tipo de visitante que solía recibir. ¿Criaturas?, repitió el profesor, su tono adoptando un matiz de sospecha. Ninguna persona hoy en día se refiere a los Pokémon de esa manera. Esto me lleva a pensar que no eres un visitante común. Senku rió suavemente y levantó las manos en un gesto de rendición. Veo que no puedo engañar a un colega científico. Pero no mentía en lo que dije. Realmente quiero aprender sobre los Pokémon. Sin embargo, mi historia, digamos que no es fácil de creer. El profesor Serval, manteniendo su postura seria, abrió la puerta un poco más y lo invitó a pasar. Adelante. Me gustaría escuchar esta historia tan increíble. Mientras el profesor cerraba la puerta, Senku no perdió el tiempo en inspeccionar el laboratorio. Notó una compleja maquinaria en un rincón, dispositivos electrónicos con monitores parpadeantes y gráficos en constante cambio, junto a estanterías repletas de libros y frascos con sustancias desconocidas. Era un entorno que irradiaba ciencia en cada rincón. El profesor no tardó en ir al grano. Entonces, dime, ¿quién eres realmente?, preguntó con firmeza, cruzando los brazos. Tu elección de palabras y aptitud no son las de alguien común. ¿Qué buscas en realidad? Senku sonrió con astucia, consciente de que tenía frente a él a alguien que no aceptaría respuestas vagas. Admiro tu perspicacia, profesor. Permíteme ser directo. Lo que voy a decirte sonará más fantasía que ciencia, pero es la verdad. No soy de este mundo. El profesor frunció el ceño, su mirada escéptica fija en Senku. ¿No de este mundo? Explica eso. ¿Has oído hablar de la teoría de las dimensiones paralelas?, preguntó Senku con serenidad. Serval asintió lentamente. Por supuesto. Es una hipótesis fascinante. La idea de que múltiples realidades coexisten, separadas por pequeñas diferencias en el espacio-tiempo. Pero es solo eso, una hipótesis. Senku sonrió con confianza y continuó. Soy la prueba viviente de esa teoría. Vengo de un lugar donde los Pokémon, como los llamas, no existen. Mi mundo está basado en la ciencia, la lógica y la tecnología. Llegué aquí por un accidente. El profesor lo miró con interés renovado, aunque su ceño seguía fruncido. ¿Qué tipo de accidente? Un fallo en una máquina de mi mundo llamada colisionador de hadrones, respondió Senku con seriedad. Es un dispositivo diseñado para colisionar partículas subatómicas a velocidades cercanas a la de la luz. Lo usamos para explorar los secretos más fundamentales del universo. El profesor parpadeó, procesando la información. ¿Un colisionador de partículas? Fascinante, aunque peligroso si no se controla adecuadamente. Exactamente, asintió Senku. Tratábamos de estabilizar una acumulación de energía anómala cuando algo salió mal. Lo último que recuerdo fue una explosión de luz y después desperté aquí, en este mundo desconocido. El profesor Serval se llevó una mano al mentón, reflexionando sobre lo que había escuchado. Lo que dices es improbable. Pero no del todo imposible. La teoría de las dimensiones plantea que rupturas en la estructura del espacio-tiempo podrían permitir un fenómeno como el que describes. Senku asintió, impresionado por la disposición del profesor a considerar la posibilidad. Por eso estoy aquí, profesor.
Quiero entender este mundo, su funcionamiento y, especialmente, estas criaturas llamadas Pokémon. El profesor se relajó ligeramente, aunque su expresión seguía siendo seria. Admito que tus palabras tienen lógica, aunque carecen de evidencia. Pero veo en tus ojos que no estás mintiendo. Así que, por ahora, aceptaré tu historia. Senku sonrió con satisfacción. Gracias, profesor. Por cierto, tu laboratorio es fascinante. Ese dispositivo en la esquina, ¿es un espectrómetro de energía? El profesor, visiblemente complacido por el interés de Senku, asintió. Correcto. Lo usamos para analizar las características únicas de los Pokémon. Fascinante. Estoy deseando aprender más, respondió Senku, acercándose al aparato para examinarlo de cerca. El profesor lo observó con renovada curiosidad. Había encontrado en Senku a alguien que, aunque extraño, compartía su pasión por el conocimiento y la ciencia. Bien, Senku Ishigami. Si estás dispuesto a aprender, yo estoy dispuesto a enseñar. Senku giró la cabeza hacia él, su sonrisa más amplia que nunca. Eso suena como un trato, profesor Serval. El laboratorio estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido de los aparatos científicos y el sonido de las páginas de un libro que Senku había tomado de una de las estanterías. Mientras lo hojeaba, su mirada brillaba con una mezcla de fascinación y curiosidad pura. Dejó el libro a un lado y se volvió hacia el profesor Serval, quien lo observaba con los brazos cruzados. Entonces, profesor, ¿puedes mostrarme archivos sobre los Pokémon? Preguntó Senku con evidente entusiasmo. Necesito saber cuántos existen, de qué tipo son, qué habilidades poseen y cómo se relacionan con los humanos. Básicamente, todo lo que tengas. El profesor Serval levantó una ceja, impresionado por la intensidad de las preguntas. Parece que tu curiosidad no tiene límites, ¿eh? Dijo con una ligera sonrisa, caminando hacia un monitor cercano. Muy bien, te enseñaré la base de datos más completa que poseo sobre los Pokémon. Serval manipuló algunos controles, y la pantalla mostró una interfaz brillante, repleta de información detallada. Senku se acercó rápidamente, su mirada fija en los gráficos y datos que se desplegaban frente a él. Aquí tienes, dijo el profesor, señalando la pantalla. Actualmente, se han documentado 905 especies de Pokémon. Se clasifican en tipos como fuego, agua, planta, eléctrico, entre otros. Cada uno tiene habilidades únicas, desde ataques físicos hasta movimientos especiales que afectan el entorno o las condiciones de batalla. Senku observó con detenimiento, tomando nota mental de todo. 905 especies. Fascinante. ¿Y todos interactúan con los humanos de alguna manera? Correcto, respondió Serval. Algunas especies son compañeros leales, mientras que otras son salvajes y difíciles de domesticar. Sin embargo, los humanos han aprendido a coexistir con ellos a lo largo de los siglos. La clave de esa interacción son estos objetos. El profesor tomó una Pokéball de una mesa cercana y se la mostró a Senku. Esto es una Pokéball. Senku ladeó la cabeza, intrigado. ¿Pokéball? ¿Qué es y cómo funciona? El profesor sonrió ante la evidente emoción en la voz de Senku. La Pokéball es un dispositivo diseñado para capturar y almacenar Pokémon. Utiliza una tecnología avanzada que convierte la energía vital de un Pokémon en un estado de energía comprimida. Cuando un Pokémon es capturado, su forma física se desmaterializa y se guarda dentro de esta esfera. ¿Transformar materia en energía? Senku murmuró, tomando la Pokéball en sus manos y girándola para examinarla desde todos los ángulos. Entonces este dispositivo básicamente convierte a un ser vivo en un estado cuántico comprimido. Más o menos, asintió Serval, sorprendido por la rapidez con la que Senku entendió el concepto. Cuando el Pokémon está dentro, la Pokéball proporciona un entorno seguro y cómodo, similar a un estado de hibernación. Senku chasqueó los dedos con entusiasmo. Esto es impresionante. Es como un cruce entre nanotecnología avanzada y manipulación cuántica de materia. Aunque me pregunto, se detuvo y miró a Serval. ¿Cómo interactúan los Pokémon con esta tecnología? ¿No hay efectos adversos en ellos al ser desmaterializados? El profesor negó con la cabeza. Hasta ahora, no se han documentado efectos adversos. De hecho, muchos Pokémon parecen sentirse más tranquilos dentro de las Pokéballs, especialmente si están bien entrenados. Es como si se adaptaran naturalmente a la tecnología. Senku dejó escapar una risa breve y divertida.
Un sistema biológico tan complejo, adaptándose a una tecnología tan avanzada, es casi como si este mundo estuviera diseñado específicamente para que todo encaje perfectamente. Serval lo miró con una mezcla de asombro y admiración. Tu entusiasmo y capacidad para absorber información son impresionantes, Senku. Muchos jóvenes de aquí ven a los Pokémon con fascinación, pero tú los analizas con un enfoque científico que no había visto antes. Bueno, profesor, soy un hombre de ciencia. Si algo puede ser entendido, debe ser desentrañado hasta el último detalle, respondió Senku con una sonrisa confiada. Ahora dime, ¿qué tipos de datos almacenas en esta base de datos? ¿Incluye información genética, datos ecológicos o tal vez patrones de comportamiento? El profesor asintió lentamente. Todo eso y más. La base de datos tiene registros genéticos, hábitats naturales, comportamientos sociales y patrones de evolución. Incluso documentamos sus habilidades en batalla y cómo interactúan con otros Pokémon y con los humanos. Senku no pudo evitar sonreír ampliamente. Perfecto. Con esto puedo empezar a entender cómo funcionan estos Pokémon a nivel molecular y biológico. Serval lo observó mientras el joven tomaba notas mentales y seguía analizando la base de datos. Había algo en Senku que irradiaba un entusiasmo contagioso. Tal vez, pensó, este chico era una anomalía en su mundo, pero su pasión por la ciencia era algo que el profesor no podía ignorar. Senku observó la base de datos mientras el profesor Serval le explicaba cada categoría en detalle. Las imágenes de Pokémon giraban en la pantalla, mostrando criaturas de diversas formas, tamaños y colores. Los gráficos detallaban sus hábitats, patrones de evolución y habilidades especiales. Profesor, mencionaste algo sobre evolución, dijo Senku, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Cómo funciona exactamente ese proceso en los Pokémon? Serval se cruzó de brazos, inclinándose ligeramente hacia el monitor. La evolución en los Pokémon es un proceso instantáneo que ocurre en un individuo bajo ciertas condiciones. Puede ser desencadenado por experiencia acumulada, exposición a piedras evolutivas específicas, o incluso factores emocionales y ambientales. Senku asintió lentamente, procesando la información. Entonces, básicamente, es una transformación bioquímica acelerada. Probablemente un mecanismo genético único que reorganiza la estructura celular del Pokémon en tiempo real, adaptándolo a un nuevo estado funcional. El profesor lo miró con una mezcla de asombro y aprobación. Es una forma bastante acertada de describirlo. Aunque aún no comprendemos todos los detalles detrás del proceso, sabemos que no tiene efectos negativos en los Pokémon. De hecho, la evolución suele hacerlos más fuertes y les permite aprender nuevas habilidades. Senku se rascó la barbilla, su mente trabajando rápidamente. Esto plantea muchas preguntas. ¿Cómo puede el cuerpo de un Pokémon soportar semejante estrés? ¿Hay registros de la secuencia genética antes y después de la evolución? Hay estudios preliminares, pero los resultados son complejos, admitió Serval. Parece que los Pokémon tienen un sistema genético completamente diferente al de cualquier criatura que conozcas. Senku se rió entre dientes. Esto es fascinante. Es como si los Pokémon fueran organismos diseñados específicamente para adaptarse de maneras que desafían nuestras leyes biológicas. Su mirada se desvió hacia la Pokéball que aún sostenía en sus manos. La giró lentamente, inspeccionando cada detalle del dispositivo. Profesor, ¿me permitirías desmontar una Pokéball para analizar su funcionamiento? Serval se tensó por un momento antes de soltar una carcajada breve. Entiendo tu curiosidad, pero desmontar una Pokéball no es tarea sencilla. Su tecnología es extremadamente avanzada y utiliza materiales que no encontrarás fácilmente en este mundo, ni siquiera en los laboratorios más modernos. Senku sonrió con confianza. Eso lo hace aún más interesante. Pero está bien, primero quiero entender mejor su uso práctico. ¿Tienes algún Pokémon aquí que pueda mostrarme cómo funciona en acción? Serval sonrió, apreciando la energía inagotable del joven científico. Tengo varios Pokémon registrados aquí en mi laboratorio. Ven, te mostraré. El profesor se dirigió hacia una estantería cercana y tomó una Pokéball diferente. Presionó un botón en su centro, y la esfera se expandió ligeramente. Este es un Pokémon llamado Staraptor. Es un tipo normal y volador, bastante común en esta región. Con un movimiento ágil, lanzó la Pokéball al aire. La esfera se abrió en un destello de luz roja, y una elegante ave de plumaje oscuro y blanco apareció en el laboratorio, desplegando sus alas con majestuosidad. Senku retrocedió un paso, sus ojos brillando de asombro. ¡Increíble! La transformación de energía a materia es prácticamente instantánea. ¿Y ese destello rojo?
¿Un tipo de radiación electromagnética concentrada? Staraptor emitió un graznido fuerte mientras aterrizaba sobre una mesa cercana, observando a Senku con curiosidad. Exactamente, dijo Serval. Es un proceso muy eficiente. La Pokéball registra los datos biológicos del Pokémon y los utiliza para revertir la energía a su forma física original cuando es liberado. Senku se acercó lentamente a Staraptor, observándolo con cuidado. Una criatura tan robusta y aerodinámica, su estructura ósea debe ser ligera pero fuerte, algo así como las aves de mi mundo, aunque a una escala mucho más avanzada. Staraptor ladeó la cabeza, como si entendiera que estaba siendo estudiado. Serval se rió suavemente. Staraptor parece haberte aceptado. Es un Pokémon muy leal. Senku extendió una mano hacia el Pokémon, y Staraptor, tras unos segundos de duda, inclinó ligeramente su cabeza, permitiendo que el científico lo tocara. Sorprendente, dijo Senku, palpando suavemente las plumas. El equilibrio entre fuerza y flexibilidad en su plumaje es impresionante. ¿Los Pokémon desarrollan estas habilidades de manera natural, o son influenciados por la relación con los humanos? Es una combinación de ambas, respondió Serval. Los Pokémon tienen habilidades innatas, pero la conexión con los humanos puede potenciarlas significativamente. Algunos incluso logran superar sus límites cuando forman un vínculo emocional fuerte con su entrenador. Senku se enderezó, una sonrisa astuta en su rostro. Interesante. Este mundo tiene una relación simbiótica única entre humanos y Pokémon. No hay duda de que aprender sobre ellos será un desafío fascinante. El profesor Serval asintió, cruzando los brazos. Y parece que eres la persona indicada para enfrentarlo. Bueno, Senku, ¿qué te gustaría explorar a continuación? Todo, respondió Senku sin dudar. Pero por ahora, muéstrame más sobre estas habilidades y su aplicación en el campo. Estoy ansioso por ver cómo estos Pokémon pueden desafiar incluso las leyes de la física. Serval rió con entusiasmo. Muy bien, parece que tenemos mucho trabajo por delante.